Muy buenos días, hermanas y hermanos, nuevamente hoy reunidos en este día, martes 18 de agosto del 2020. Tengamos todos entonces un buen día y dispongámonos a escuchar el Evangelio. Hoy, San Mateo en el capítulo 19 del versículo 23 al 30. Y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas, como siempre, conviene y nos hace mucho bien a todos nosotros poder expresar esta gratitud antes de iniciar nuestra meditación. Podamos decir al Espíritu Santo como siempre lo solemos decir. Decimos juntos entonces: ven, Espíritu Santo, ven a iluminar los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy prácticamente es la continuación inmediata del Evangelio de ayer. Trae el comentario de Jesús respecto de la reacción negativa del joven rico. Por eso, queridos hermanos, hoy quisiera con ustedes poder meditar esta inquietud. Nuestras riquezas no son nunca solo para nosotros. ¿Escuchaste bien? Nuestras riquezas no son nunca solo para nosotros. Jesús puso en guardia muchas veces a sus discípulos contra las riquezas de este mundo. En su tiempo y en el nuestro son una verdadera peste contagiosa y persistente. La comparación que utiliza para advertir de eso es una forma muy hiperbólica como nosotros entendemos, una muy oriental, una muy de Jesús, digamos así. En realidad no son las riquezas en sí lo que perjudica, sino el apego a ellas. Las razones que llevan consigo el prestigio y el poder, dos metas muy ambicionadas por todos nosotros. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Tú no quieres ser rico? Yo sí. Pero con un corazón apegado a ellas, capaz podríamos pensarlo de diferente manera en ese sentido. Por eso, queridos hermanos, el camello y el ojo de la aguja es para nosotros en esta reflexión, donde Jesús ve al joven fuera de todo esto. Jesús comenta entonces la decisión de aquel y dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Querido Jesús, nos los has puesto muy fuerte, cuesta arriba. Pidamos entonces, en este momento, observar dos aspectos de su afirmación de Jesús. Uno, el proverbio del camello y el ojo de una aguja se usaba para decir que una sola cosa era imposible, humanamente hablando. Eso era una especie de jerga popular, como cuando nosotros utilizamos en nuestro medio común, ¿verdad? Lo que decimos:
Dime con quién andas y te diré quién eres. Es más difícil entrar que entre un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Más o menos similar. La segunda exposición que Jesús hace es esto, que un rico entre en el reino de los cielos. No se trata, queridos hermanos, en primer lugar, de la entrada en el reino después de la muerte, sino de la entrada en la comunidad alrededor de Jesús. Esto es muy diferente. Y hasta hoy es así. Los ricos, escuchen bien, yo no tengo nada en contra de ellos. Habrán trabajado, se habrán hecho así, no vamos a juzgar absolutamente nada. Tampoco un niño que ha nacido en el seno de una familia acomodada es pecador, no por el mismo hecho de eso se hace pecador. Entonces, queridos hermanos, los ricos difícilmente entran y se sientan en la casa y en las comunidades que tratan de vivir el Evangelio según las exigencias de Jesús, y que tratan de abrirse a los pobres, a los migrantes y a los excluidos de la sociedad. Ahí está el problema de aquellos que tienen bastante y que seguramente han trabajado también por ello. Por eso es importante en nuestra vida para nosotros preguntarnos dos cosas. Fundamentalmente, ¿acaso no es lícito procurar la productividad, la generación de la riqueza? ¿Vamos a contentarnos con una economía de subsistencia en nuestra vida? ¿Va a remediar eso la necesidad de tanta gente, de tantas personas que viven hambrientos? ¿Remedia todo eso? Precisamente el problema está en que las riquezas no las podemos y no lo somos capaces de encauzar a remediar las carestías de tanta gente. Más bien se acumulan en manos de algunos y no sirven al bienestar general. Ahí está el problema. Desprenderse de las riquezas significa particularmente dos cosas: que somos capaces y elegimos vivir con sobriedad, porque para nosotros, queridos hermanos, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, y que estamos dispuestos a compartir con los demás lo poco o lo mucho que tenemos. Recuerda entonces esta exigencia. Pero después hay otra inquietud del Evangelio, el espanto de los discípulos. El joven había observado los mandamientos, recuerdan el Evangelio de ayer, pero sin entender el porqué de la observancia, no lo entendía. Yo les había puesto un ejemplo diciendo: ¿por qué eres católico? Pues porque es así. No decimos convencidos, porque mi papá y mi mamá son católicos, entonces yo soy católico. No sé, mi comunidad es católica, entonces soy católico. Algo semejante estaba aconteciendo entre los discípulos cuando Jesús los llamó. Hicieron exactamente lo que Jesús había pedido al joven. Lo dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Hemos visto nosotros en la llamada de los apóstoles. Y sin embargo, queridos hermanos, se quedaron espantados con la afirmación de Jesús sobre la casi imposibilidad de que un rico tiene la posibilidad de entrar en el reino de Dios. Señal de que no habían entendido bien la respuesta de Jesús al joven rico. Va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Así había dicho al joven rico. Pues, si lo hubiesen entendido, no se hubieran quedado extrañados ante la exigencia de Jesús. El espanto de los discípulos entonces va en este sentido. Va, vende todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Cuando la riqueza o el deseo de la riqueza ocupa el corazón y la mirada, no consigue percibir el sentido de la vida y del Evangelio. Solo Dios puede ayudar. Para los hombres eso es imposible, pero no para Dios. La pregunta de Pedro entonces es el trasfondo para todos nosotros de la incomprensión de los apóstoles. Queridos hermanos, esta es nuestra vida, en medio de tantas dificultades. ¿Hemos dejado todo y qué nos toca a nosotros? Pregúntate tú también, si eres capaz de dejarlo todo e irte por detrás de Jesús. Porque recuerda que el joven rico no se encuentra su nombre en la Biblia, tal vez el tuyo más adelante sí. Un abrazo a todos ustedes y espero poder haberlos compartido con ustedes este Evangelio. Con ustedes, Padre Lambert.